que vamos a estar platicando a profundidad más adelante. Le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque le tenemos una buena noticia, al menos en lo jurídico, al menos en el deber ser, pues sí se están tomando cartas en el asunto ante el genocidio que comete el Estado de Israel en la Franja de Gaza y ante las vejaciones del pueblo palestino en otro tipo de territorios como son Cisjordania, ahí en esa pues zona tan de conflicto. Fíjese que la Corte Penal Internacional, y esto nos da mucho gusto, la Corte Internacional de Justicia, le ofrezco disculpas, la Corte Internacional de Justicia se acaba de dictaminar hace cuestión de un par de horas, por 11 votos a favor y 4 en contra, que la presencia continua de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal. Le voy a compartir más información que publica Francesca Sicardi para el periódico español El Diario.es. Dice, la Corte Internacional de Justicia ha emitido este viernes una opinión consultiva no vinculante a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las consecuencias legales de las prácticas y políticas de Israel en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. El presidente de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salam, ha leído la opinión consultiva en la que los jueces del máximo tribunal de Naciones Unidas establecen que la política de asentamientos de Israel contraviene varias normas internacionales, como la Cuarta Convención de Ginebra, y las prácticas de Israel en estos territorios constituyen de facto la anexión de amplias partes de los mismos. Salam también ha afirmado que la ocupación de Cisjordania establece una discriminación y segregación sistemáticas y un apartheid. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante porque, mire, ya no solamente se reconocieron los crímenes de lesa humanidad hace ya incluso varias semanas, ya no solamente Naciones Unidas define lo que está ocurriendo en Gaza como un genocidio, sino que ahora también con los pelos de la burra en la mano, con la ley en la mano, de forma jurídica, se establece que el Estado de Israel no puede ocupar esos territorios palestinos, lo cual es ilegal. La anexión es de facto, es decir, no de jure es por derecho, de facto es por la fuerza, y que además de todo, el Estado de Israel está llevando a cabo una sistemática discriminación, segregación y un apartheid. ¿Qué es el apartheid? Bueno, pues es este sistema en el que se discrimina, se discrimina a la gente por su etnia y en el que hay pues derechos distintos si es que o no hay derechos para ciertos grupos humanos, como ocurrió en Sudáfrica hace ya varias décadas. Dice esta nota que escribe Francesca Riccardi para el diario Es, debido a las prácticas de Israel que mantienen separados a los palestinos de los israelíes, limitando sus movimientos, expulsándolos de sus tierras y confiscándolas y demoliendo sus viviendas. Además, la Corte también ha opinado que la explotación de los recursos palestinos por parte de Israel y limitar el acceso de los palestinos a sus recursos contraviene la ley internacional y las obligaciones de Israel como poder ocupante. La Corte Internacional de Justicia consideró que las políticas y prácticas de Israel atentan contra el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, que incluye disponer de sus tierras y de sus recursos. El Tribunal de Naciones Unidas, con sede en La Haya, ha contestado de esta forma a las preguntas formuladas por la Asamblea General en diciembre de 2022. ¿Cuáles son las consecuencias legales derivadas de la violación continua por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la ciudad santa de Jerusalén, y de su adopción de legislación y medidas discriminatorias relacionadas? También preguntó cómo afectan las políticas y prácticas de Israel mencionadas al estatus legal de la ocupación y cuáles son las consecuencias legales que surgen para todos los estados y naciones de este estatus. Ahora bien, obviamente esto es una determinación que ha rechazado Israel hasta sus últimas consecuencias, y una bola de politiqueros estadounidenses de ambos partidos, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, puesto que sus campañas y sus
sus personas, por decirlo así, son financiadas por el sistema AIPAC, este sistema de cabilderos que representan al Estado de Israel y que, eso sí, según yo, es ilegal, pero bueno, tienen ahí el sartén por el mango en la política estadounidense. El Estado de Israel, de la forma más cobarde, y a pesar de que millones de judíos alrededor del mundo aseguran haber salido a las calles para exigir que no se lleve a cabo este genocidio en su nombre, el Estado de Israel, cada que alguien le cuestiona o le critica o denuncia el genocidio que está cometiendo, así como las vejaciones que rayan en sistemas de apartheid en contra del pueblo palestino, de la forma más cobarde, llama a sus críticos o a los que los cuestionan y demandan y denuncian como antisemitas o terroristas. Ya parece usted, ya parece que Naciones Unidas, que la Corte Internacional de Justicia va a ser un organismo o organismos antisemitas, ¿no? O sea, es ahora sí que la comunidad de naciones, el mundo, exigiendo un alto a esta vejación, a este sufrimiento humano ocasionado por un Estado político que trata de escudarse en una etnia y en una religión. De esto estaremos platicando mucho más adelante aquí en Sin Censura con el querido historiador Molay Maza Ontiveros. Será su tema aquí en Sin Censura para hablar con mayor profundidad de todo esto. Mientras tanto, le pido a